nuestras esposas, nuestras propiedades también las podemos idolatrar. Hay, por ejemplo, esposas que, por ejemplo, dicen, yo no puedo ir al culto porque a mi esposo no le gusta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que le damos prioridad al esposo porque y no oímos palabra de Dios. Sí. Otra gente, por ejemplo, dice, no, yo no voy a cambiar de religión porque esa es la religión de mis padres y eso es malo cambiar de religión. Por ejemplo, no, yo eso de cambiarme una religión, que volverme a bautizar, no. El bautizo es uno solo. Pero cuando vamos a ver y uno le dice, mire, pero el bautizo que nos pusieron a nosotros los católicos, eso es un bautizo que existe solamente en la iglesia católica. Porque primero que nada Jesucristo lo bautizaron a la edad de 33 años. Así de facilito. A Jesucristo no lo bautizaron siendo un niño, siendo él un hombre terrenal, porque inclusive, no, la gente dice entonces, dice por ejemplo, es que él era Jesucristo y no necesitaba de un bautizo, porque era el Hijo de Dios. Pero recuerde que él vino y se hizo carne. El verbo se hizo carne, o sea, él se convirtió en un hombre común y corriente. Por el hecho de si se hizo carne, tenía que cumplirse todo lo que, Y bueno, lo que él mandó. por ejemplo, nadie habla de la circuncisión. ¿Tú sabes lo que era circuncisión? Sí, acerca de Cuando que... le sacaron el pipicito y Sí. se lo pelaron. Sí, Esa es la divinidad del hombre, ¿no? sí, o sea que es el punto, inclusive en Hechos 10:15 nos está hablando acerca de la circuncisión y del problema que tenía con los mismos, porque algunos judíos querían poner otra vez la ley del judaísmo, Sí, que si no era circuncidado, circuncisión. entonces la persona entonces no podía ser salvo. No Entonces, era salvo. entonces llegó Pedro y le volvió y le explicó, pero no dice una excursión chiquita, no, una excursión grande, ¿sí? Claro. Que se hizo ahí y tocó Pedro explicarle que la cuestión de la ley, que ninguno de Era, ellos podían cumplirla, pero era la ley de Moisés. la ley de Moisés. Era una ley dejada por Sí. Moisés. Entonces, Pero a Jesucristo se lo hicieron. A Jesucristo lo circuncidaron. sí, todo porque tenía que cumplir Porque todo tenía lo que que... cumplirse la ley. Correcto. Entonces muchas veces nosotros decimos, no, pero es que Jesucristo no necesitaba bautizo porque era el Hijo de Dios, pero Sí. todo tenía que cumplirse lo que usted dice. Sí. Era un propósito, ¿verdad? Sí. Un propósito. Claro. Entonces muchas veces nosotros decimos, hablando de la idolatría nuevamente, por ejemplo, no, es que yo no puedo cambiar de religión. Señor, yo no me puedo volver evangélico porque esa es la religión de mi padre. Y para empezar, a mi padre no le van a gustar eso. Sí. Así de ¿Cómo entiende facilito. usted la palabra evangélico, por decir? El evangélico era un sobrenombre. Es un sobrenombre. Nosotros los evangélicos es un sobrenombre, un evangélico. Un evangélico es el que predica el evangelio. Sí. ¿Sí? Entonces eso es, la palabra evangélico es un sobrenombre. En realidad nosotros somos cristianos. Yo por ejemplo no me considero evangélico. Yo me considero cristiano. Porque es que esa palabra yo lo escucho a varias personas, por decir, a los testigos o falsos testigos, a la religión popular, acerca de ese punto donde dice que los evangélicos. Los ¿Sí? evangélicos. Entonces, el evangélico, ¿qué quiere decir? Porque creyó en el En evangelio. el evangelio, ¿Sí? Ese es el punto. el ¿Sí? punto. Claro. Por decir, a mí me Y lo preguntan, si a mí predicaban. me preguntan si Lo yo, predicaban. sí, que soy evangélico, bueno, pues uno se siente orgulloso, sí, soy Sí. evangélico porque he creído en Cristo Jesús. Que si es cristiano, hombre, me siento orgulloso de ser Mejor cristiano todavía. porque creo en Cristo Jesús. O sea, Los, cristiano es creer en Cristo lo Jesús. sigo, soy Mm, seguidor de Jesucristo. Eso. Sí. Entonces, bueno, llegando al tema de la vez pasada que llegamos, que hablamos acerca de que no hay otro Dios. No, no No sé. hay otro Dios. Ya le expliqué. eh, si le gustaría o tocamos otro tema. No, allá hay más nada que hablar porque Sí. eso llover sobre mojado. Bueno, eso. Entonces vamos a ver hoy otro punto. Entonces vamos a ver las profecías de Dios aquí en la tierra. Ya. O sea, Para de ahorita o de antes, porque recuerde que las profecías del Antiguo Testamento ya
eso se cumplieron. Sí. Esa vendría siendo las profecías del Nuevo Testamento. Que Sí. no son las mismas, no vendrían siendo las mismas porque simple y llanamente nosotros no esperamos el Mesías por primera vez, sino por segunda vez. Y las señales son distintas. Sí, vea, póngale cuidado. Esta profecía acerca de la manifestación de Dios aquí en la tierra, la manifestación. Entonces, esta es importantísima. Entonces, analicemos. ¿Usted tiene la Biblia ahí, sí? Sí. Bueno, leámosla. ¿Dónde? Isaías 53, 6 y 7. Isaías Isaías 50. 53, versículo 6. Versículo 6. Dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. El 7. 7. Angustiado, aquí hay un título. Angustiado, dice el Cordero sufriente, angustiado y afligido, no abrió su boca. Está hablando de Jesús, ¿no? Sí. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Sí. El punto es, póngale cuidado. Aquí, ¿quién es que está hablando ahí? Isaías. Recordemos que el profeta Isaías, Dios cuando utilizaba a los profetas, Dios hablaba por medio de los profetas. Amén. ¿Sí? Entonces, esas son palabras de Jehová por medio del profeta. Sí, son palabras de Dios reveladas a los profetas. Esto entonces, mire, puede ser en vivo, como ellos lo escuchaban, o en sueño. Sí. Entonces notemos aquí el 6, vea, todos nosotros nos descarriamos Todos. como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Sí, cada uno Más, póngale cuidado, más Jehová cargó el pecado de todos nosotros. ¿Cuándo Jehová cargó el pecado de todos nosotros? Cuando fue a la cruz. Entonces Jehová fue a la cruz. Por todos nosotros. Entonces, ahí se cumplió lo que estábamos hablando anteriormente. Eso es. Se ¿Sí cumplió ve? la promesa. Porque inclusive él podía haberse echado para atrás. ¿Verdad? Sí, no. Sí, todo tiene que cumplirse como estaba todo escrito. Por eso lo está diciendo en Lucas 24, desde el 36. Lo está hablando. Que todo se cumplió de los salmos y de los profetas acerca de él, ¿cierto? Claro. Entonces, iba a venir un Mesías. eso, entonces ahí se cumplió en ese punto. Entonces dice aquí, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros, angustiados y afligidos, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese fue Jesucristo. Entonces, Jesucristo es Jehová. El ser perfecto. Porque dice que Jehová cargó el pecado de todos nosotros, entonces Jehová. Bueno, ¿estamos claros ahí? Vamos a ver otro texto. Otro texto, Isaías 54, versículo 13. Dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor y multiplicará la paz de ellos. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor, por Dios Jesús. Sí. El Señor. Sí. No, Bueno, no por Dios. Mire lo que dice aquí importante. Mire, a veces uno lee la Biblia así y no se da cuenta que ahí está hablando de Jesús. Cuando dice el Señor. sí, cuando se está hablando de Jehová, Dios, Señor, significa el mismo Dios. Sí, el mismo Dios. Eso. Entonces es el mismo, no es otro. No es otro. Entonces, pero mire. aquí está hablando es el Hijo de Dios. ¿Ah? O sea, Jesús. No, pero voy a poner en esta versión. Lo que pasa es que la versión. Sí, en esta versión Señor, del 60 dice, todos tus hijos serán enseñados
por Jehová. Aquí dice el Señor. ¿Para qué cuenta que es lo mismo? Sí. Y será enseñado por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Vea, ¿por qué habla de tus hijos? Serán enseñados. Porque la generación es que vía los hijos de nuestros hijos, es que iba a ver, ¿sí? La salvación y que iban a ser enseñados por Jehová, presente, Él. Entonces estamos de acuerdo con lo que dice Isaías. Isaías 53 y el 4, donde está diciendo Sí. que Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Entonces, Él vino, se engendró en María, el Espíritu Santo vino en María, se hizo hombre y entonces nos Fue al trajo matadero. y fue al matadero correctamente. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, esas son las profecías, por eso que nosotros, para poder entender el Nuevo Testamento, El tenemos, antiguo y el nuevo, ¿no? tenemos Porque que entender el Antiguo el Testamento, antiguo. la manifestación de Dios aquí en la tierra. El primero y el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay mucha gente que se dedica nada más a leer el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y otros, por ejemplo, los adventistas, por ejemplo, vienen a base de las leyes de Moisés. Recuerden que ellos de las leyes, o sea, se llaman mosaicos. Mosaico, Y correcto. entonces ellos no ponen en práctica las cosas nuevas y cuando uno les dice pero no, que no coman carne de esto, no coman esto, no está aquello, y eso es pecado y es correcto. Por aquí hay una señora que me anda buscando siempre, ella es adventista, y ella me dice que yo no debo de comer carne, porque la carne fue, ponle cuidado lo equivocada que esta señora, Dios la bendiga, pero la señora sabe, pero como usted no se imagina, una señora ya mayor. Dice, mire hijo, no coma carne de esto, no coma carne de esto, no coma carne de esto, porque para primero el cochino Dios lo ideó para que se comiera todas las inmundicias. El cochino es malo porque Dios lo creó para que se comiera las inmundicias. Igualmente el pescado, igualmente el ganado. Se llaman el bagre. ¿Cómo me va a decir a mí, Sí. por Dios, que no coma pescado? Porque el pescado lo que come es pura inmundicia. Y Sí. cuando Dios le dijo a Pedro, mata y come, entonces ellos, la señora para Dice empezar, es vegetariana. que todo lo que uno come Y es va, riquita. va a la letrina. ¿Sí? Claro, porque es que Jesús Pero- les dijo, Que lo que contamina no es no lo que llame Ese, inmundo a sino mi lo Padre que creó. sale de la boca de la Pero persona. es que usted lee el Levítico, si eso sí acá, lo que se debía comer en el tiempo de Claro. la ley. Sí, en el tiempo de la ley. Que tiene aletas, lo que tiene pezuñas, pues son las Sí. exactamente se basan a eso. Pero San Pablo dice en una palabra que le impedirán comer la comida que Dios dejó, que no es No es inmunda. inmunda, que es buena para que toda comida con acción de gracia y bendiciendo la gracia. Así como a usted un ratón o una culebra, hombre, dé gracias, dándole gracias a Dios, por eso es que uno quiere dar gracias todo el alimento que Dios le socorra a uno. Así sea una serpiente que usted no tenía más y la mató y se la comió y listos. ¿Sí? Claro. En esta dispensación, Eso lo hizo Dios. en esta dispensación, ¿no? Porque en la dispensación de la ley, pues sí, ya él ya dio Sí, la no, orden. claro. ¿Sí? Ahora la dispensación del milenio ya es una dispensación que según he estudiado, las personas van a ser vegetarianas. Claro. ¿Por qué? Porque resulta que allá el león no va a comer carne, ¿no? Ahí dice que el león se echará con la oveja, con eso, ¿Dónde dice eso? Yo no sé lo sí, en Apocalipsis lo dice. En Apocalipsis lo está hablando. Sí. Ah, no, en eso está en Daniel también lo está hablando. En Daniel, sí. ¿El libro de Daniel? Sí. Yo lo conseguí, pero Bueno, no. digo en Isaías. Pues que es tremendo porque uno toca, es como cuando toca usted en la Sí. Bueno, El problema es que también el mismo significado está en varios libros también. sí, está en el Antiguo y está en el Nuevo Testamento. Pero una cosa coincide con otra. Sí. Y ahí no hay necesidad de buscar un teólogo o alguien que le expliquen a uno, porque simplemente dice que la Biblia no tiene nadie quien la defienda porque ella misma se defiende. No, es que el Señor dice que eso es ahí mire, llegando al tema otra vez, digamos, estamos de Isaías, que dice, serán enseñados todos por Jehová. Claro. ¿Sí? Todos tus hijos. Entonces, cuando se está hablando en esa generación allá, todos tus hijos, porque eran 720 años antes Sí. de Cristo.
Entonces, ¿por qué eran tus hijos? Porque es ellos los que iban a hacer, iban a ver lo que es la salvación de Dios, que iban a ser A enseñados. través de la promesa. ¿Ah? A través de la promesa. Sí, De la promesa hasta la tercera sí. generación. Entonces, por eso iban a ser enseñados por eso. Ahora, miramos Isaías 52, 10. 52 dice en la versión mía. Señor, el Señor desnudará su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los términos de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Vean, esta versión dice más clara, dice, Jehová desnudó sus santos brazos ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verá la salvación de nuestro Dios. Salvación de Dios verán nuestro. la salvación de nuestro Dios, o Sí. sea, Entonces, verán que Dios nos va a sí. salvar. ¿En dónde Jehová desnudó sus santos brazos? Está la pregunta para los dos. Como cuando dice que él, los israelitas cuando iban a pasar el mar rojo, extendió su brazo, ¿no? Brazo fuerte, ¿no? Para apartar el agua. Apartar el agua. No, eso fue cuando le dijo golpea el agua, y entonces golpeó el agua con la vara y el agua se abrió. Le dijo a Moisés que No, no. cuando le dio el poder a Moisés con la Acuérdese vara, que- esa también se convirtió en culebra. Acuérdese que en esta dispensación donde se está hablando de Isaías, Ajá. se está hablando casi como 1500 años después. Y usted está hablando como 1500 años atrás. Sí, Sí, cuando- las- Sí. Entonces, cuando estamos hablando aquí en Isaías, En el estamos tiempo de hablando Moisés. 720 años el antes tiempo de Moisés, de Cristo. Eso. Eso. La vara esa. Entonces, ¿qué dice? Todo, y Jehová desnudó sus santos brazos. La pregunta para usted también. ¿Dónde Jehová desnudó sus santos brazos? Desnudó su santo brazo. Acuérdense que estábamos leyendo, en primera en la lectura que estábamos leyendo Isaías 53, del 6 y el 7, que Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Desnudará su santo brazo ante todas las naciones. ¿En dónde? Le di una pista. ¿La señora lo agarró o no lo agarró? Estamos hablando de Isaías 53, versículos 6 y 7, donde dice que Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Y usted lo mencionó y dio con la clave. Ahora le digo, ¿a dónde Jehová desnudó sus santos brazos? En la humanidad de Jesús